Primero, a ver, acá hay dos temas. Primero vamos a hablar de la Argentina y la Argentina de hoy. Para poder conversar, pedimos volumen abajo, está con nosotros el destacado dirigente social, invitado por la Feria Internacional del Libro de Recoleta, digamos una figura primordial. Yo voy a contar esto. Cuando yo te conocí, bueno, por tu aparición en los canales de noticias, estuviste en TN, en C5N, te he visto en gira y además por la última campaña. Pero además hiciste un video maravilloso en una oportunidad, como parte de ese lanzamiento, que hablaba del problema de la vivienda. Uh-huh. ¿Le podemos contar a la gente, Juan, buenos días, muchas gracias por estar acá, a los chilenos, cómo tú veías la solución al tema de las viviendas sociales y al proceso? Porque me parecía alucinante lo que planteabas. A ver, en primer lugar, es una vergüenza que en países como los nuestros, que son extensos, que son relativamente despoblados, las familias del común les cueste tanto acceder no ya a una vivienda, sino a un terreno para poder construir. Claro. Tener una casa que tenga agua, luz, cloacas, los servicios elementales. En la Argentina estamos con un déficit proporcionalmente superior al que tienen ustedes. Tenemos 11 millones de inquilinos y 6 millones de personas viviendo en barriadas populares que son más parecidas a sus campamentos que a sus poblaciones. Pero campamentos que tienen la misma topografía, pero son consolidados. Son campamentos que hay un crisol de nacionalidades, pero que pueden tener 10 años, 15 años, 5 años, y que funcionan así por una falta de planificación territorial de los estados, que no es una característica del subdesarrollo. Es decir, no tener una planificación urbana y territorial en el que el poblamiento del territorio esté asociado a los intereses productivos y soberanos de los pueblos. Pero es un drama que se vive con mucho sufrimiento en la vida cotidiana, claro, de los argentinos, sobre todo por la inestabilidad macroeconómica y la inseguridad jurídica de la ley de contratos de alquileres, que va cambiando cada 2 años, y que los aumentos de precios son siderales y van en ascensor cuando los precios suben en escalera, los salarios, perdón. Entonces ahí nosotros detectamos que el problema principal no es la construcción. Tenemos ladrillos, tenemos obreros, tenemos cemento. Uh-huh. El problema fundamental es la tierra. Y hablando con Boric ayer... Gabriel Boric, ¿estuviste dialogando? Sí, estoy hablando extensamente. Me pareció un hombre sumamente lúcido y además cálido en su trato, muy humano. Me siento muy identificado en términos humanos, sobre todo, más allá de que uno pueda tener alguna diferencia ideológica de posicionamiento, que son en este marco donde avanza una deshumanización profunda de la política. La verdad que prefiero que esas pequeñas diferencias sean en la Argentina, en Chile o en cualquier país del mundo, guardarlas en un cajón. Que hay, en términos relativos, es decir, comparado con la Argentina, aquí hay un proceso de construcción de viviendas sociales importante, sí, en tamaño, en cantidad. Ya hay 100.000 entregadas, hay unas 200.000 que van a terminar en el mandato. Ese es el cálculo optimista que tienen, o sea que si llegan a 300.000 viviendas, bueno, es como si fueran 600.000 en la Argentina, porque nosotros, sí, duplicamos la población. La Argentina no se hace eso desde hace muchísimos años, ni siquiera en los años de mayor auge económico de Cristina Fernández de Kirchner, que fue el momento que subo objetivamente, más allá de si te gusta o no te gusta, más allá de las consideraciones que se tengan, objetivamente fue el año de mayores salarios. No se llegó ni a la mitad de eso. Y nuestra propuesta es, cada familia tiene que tener un terreno. Eso implica la creación de 1 millón de terrenos urbanos que tengan todos los servicios básicos, y para la gente que necesita un kit de autoconstrucción y asesoramiento para poder hacer una vivienda de por lo menos 60 metros en lotes que tengan patio y que estén planificados su desarrollo en función de que haya una escuela, de que haya una comisaría, de que haya un hospital cerca de cada urbanización. Ese es nuestro
plan principal de gobierno, te diría, porque eso mueve toda la economía interna y soluciona un problema que le cambia la vida a la gente. Está hablando de plan principal de gobierno. ¿Hay un plan para postularse a la presidencia en lo inmediato? Nosotros cuando participamos la primaria... Juan fue candidato. Claro, una primaria totalmente imposible de ganar para nosotros, digamos. Nosotros competíamos contra el rival que tiene la mayor inserción dentro del sector empresario. De hecho, ahora trabaja para un fondo de inversión muy importante. Sergio Massa. Sí, Sergio Massa. Estamos hablando del peronismo, el arco peronista, que vendría a ser lo que acá es el arco progresista. Sí, que tenía todo el apoyo de del establishment, del staff permanente de la política argentina, y que además tenía el apoyo de Cristina, digamos, ¿no? Cristina apoyó abiertamente su candidatura. Sin embargo, sacamos 1,5 millones de votos con una campaña que tuvo un presupuesto de $20,000, básicamente. Entonces, estamos muy contentos con el resultado y sobre todo con el proceso que nos permitió consolidar lo que nosotros llamamos nuestro plan quinquenal. Es un plan de 5 años, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral y Federal, que tiene elementos muy disruptivos para la política pública argentina. Por ejemplo, cambiar la capital federal de provincia y ponerla en un punto equidistante, que ya lo tenemos detectado 3 o 4 locaciones, a las principales ciudades de América del Sur. Es decir, tener una visión que salga del puerto, que mire a Europa y que mire hacia adentro de la Argentina profunda y de nuestra América. Juan, primero, muchas gracias por venir. Para nosotros es realmente un honor, porque gracias por invitarme. Yo te sigo y estoy como un poco como el presidente. Podemos tener diferencias, pero la fuerza de lo que tú planteas y la valentía que has tenido en este proceso, que es el mundo Milei, que está de alguna manera democratizando la crueldad, ¿no? Es como ese fenómeno social que se ha visto ahí en Meloni y en un montón de voces. Tú lo has enfrentado instalándote con ideas y conversando desde ese lugar, de la posición de la gente. Ahora, lo que pasó el fin de semana es que tienen ustedes en este momento un presidente que por lo bajo es llamativo, que va a una gira internacional y que de pronto toma la decisión como un protagonista de una historia que no es. Porque eso es lo más peligroso, entendiendo también lo que ha sucedido con la AMIA en Argentina, el tema de Irán, etcétera. Bien llamativo. Él trata de instalar a Argentina en una conversación mundial cuando, no hay condiciones ni económicas, ni sociales, ni siquiera, creo yo, hoy de vista de la clase media, para poder llevar esa charla. Entonces, algunos dicen que es un papelón internacional. Juan, ¿cuál es tu lectura de lo que ha sucedido con Milei en estas horas, que ha llamado la atención de todo el mundo? Te lo digo muy pragmáticamente. Desde luego que es un tema que está totalmente divorciado de la agenda de la gente común y silvestre de nuestro pueblo que está sufriendo. Eso es un dato contextual de la realidad, en el que ya parece ridículo hacer un gabinete de emergencia con el embajador de otro país. Pero precisamente por los atentados a la embajada y a la AMIA, lo que nosotros tenemos que entender es que traer guerras de potencias, lo que llaman las guerras proxy, que son guerras que están librando las grandes potencias del mundo, Rusia, China, Estados Unidos, y que desde luego tienen su componente específico en la situación de Medio Oriente, que yo tengo mi posición, que después si quieren se las cuento, pero con independencia de mi posición, yo sería muy cuidadoso de meter a mi país, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Es peligroso. Donde Milei plantea llevar tropas argentinas. Y sería muy cuidadoso de meter mi país en la guerra de Medio Oriente. Precisamente porque hubo atentados que en esta posición de héroe de la OTAN, del mundo hegemonizado por Estados Unidos, dentro del cual está Israel, más allá de los posicionamientos ideológicos, la defensa del interés nacional no es decir, no, miren, nosotros somos pro-chinos, entonces vamos a hacer una base militar china. Yo no haría eso de ninguna manera, o rusa, o israelí, o iraní.
Además, entendiendo que en Argentina y en específico en Buenos Aires está la población de origen israelí más grande del mundo fuera de Israel. Bueno, es lo que pasa acá al revés, que tenemos la población palestina más grande del mundo fuera de Palestina. O sea, es no solamente meterse en un problema, es poner en riesgo una población. Pero no te quepa la menor duda. Así, eso es lo que yo pienso. Incluso contra los deseos de una parte de la población o de la comunidad israelí, a la que yo por línea de descendencia paterna pertenezco, porque mi padre es judío y mi abuelo y la familia de mi abuelo eran activos participantes de la comunidad, de la colectividad judía en la Argentina, y yo estoy orgulloso de mi identidad paterna judía. Vinieron huyendo de los pogromos de Moldavia. De ninguna manera reivindico el atentado terrorista o como terrible, una cosa espantosa que sucedió dentro del Estado de Israel. No, espantoso. Espantoso. Desde luego tampoco ni justifico y repudio profundamente la masacre de más de 33.000 seres humanos, la mitad de ellos niños, que se produce en los bombardeos y en el ataque. Pasado de rosca. Pasado de rosca, cosa que consideran, pero a ver, lo dicen en Estados Unidos y lo dicen en Israel también. Sí, claro. Bueno, Estados Unidos también mandó a decir, Está pasando, papá, o sea, esto es una masacre. Es decir, yo creo que la historia y la justicia internacional lo va a tratar muy mal. Ahora, yo puedo tener esa posición, pero no voy a hacer una conferencia de países árabes contra Israel en Argentina, fundamentalmente porque más allá de mi posición, que puede ser una o la otra, como presidente, uno tiene que defender el interés nacional, y si te metes en asuntos internacionales, tienen que ser en defensa de la posición de tu país, y nuestra única obligación, o nuestra principal obligación internacional, es la unidad latinoamericana. Esa es nuestra estrategia geopolítica en un mundo donde las grandes corporaciones, te gusten más o te gusten menos, como las corporaciones tecnológicas, desde Meta, X... la batalla de la data, digamos. Bueno, la data y los fondos de inversión, como BlackRock, Templeton, tienen más poder que los propios gobiernos. Y para algo se hizo la Unión Europea, Estados Unidos tiene su capacidad propia, los países de Eurasia, Rusia y China con sus propios métodos tienen su capacidad propia, y los países del sur global somos presa de nueva forma de colonialismo, donde nuestros recursos estratégicos y nuestros datos y nuestras economías, más allá de las particularidades de cada país, están absolutamente abiertas a la voracidad de estas corporaciones. Juan, pero dentro de todo también algunos críticos del lado de lo que no es el peronismo podrían decir, eso se intentó en el proceso de Cristina con todo lo que fue el Mercosur y sus distintas interpretaciones y versiones, conexiones en esa lógica de la patria grande. Sí. Y dentro de todo también, y ahí se antagonizan visiones como la del empresario dueño de Mercado Libre, Marco Galperín, que ha sido muy duro contigo, y sienten de que de alguna manera esa vía no asegura el progreso. Nosotros en Chile vivimos como una suerte de observadores desde que nos aleja ese pedazo de tierra grande que es la cordillera. Para poder entender, muchas veces simplificamos acá. Por eso mismo es importante tener tu voz. Juan ha sido candidato presidencial, una voz importante en el mundo social y político argentino. Y ahí es donde yo quiero entender por qué, y por eso te hago el link con lo de Galperín, te digo, ¿por qué hoy Milei se mantiene ahí a pesar de su comportamiento errático y va adquiriendo, parece ser una fuerza narrativa propia de estos tiempos? ¿Cuál es tu lectura de cómo lo está viviendo la sociedad argentina, que parece castigada, pero a la vez subyugada, sin salida y entendiendo que hubo procesos anteriores fallidos? Son dos fenómenos distintos. Dale. Hay un fenómeno que tiene que ver con el planteo de la patria grande, con una visión continentalista, que fueron los sueños de O'Higgins, de Bolívar y de San Martín, de Artigas, de los libertadores de nuestra América. Eso tuvo momentos de mayor acercamiento, como el ABC en la época de los 50, que
que fue Argentina, Brasil y Chile, que fue muy exitoso en términos económicos. Tuvo momentos de mayor dispersión, pero que es nuestra perspectiva estratégica sin lugar a duda. Y te voy a dar un ejemplo bien de acá. Dale. Incluso contraintuitivo con las posiciones nuestras, digamos. A ver, nosotros consideramos que cualquier ser humano vale igual, haya nacido en la Argentina, en Chile, en Venezuela o en Colombia. Pero también sabemos que hay una crisis migratoria. Si hay 1 millón de venezolanos y muchos colombianos que llegan de golpe a un país, eso genera un impacto. Eso genera un impacto en general negativo y que presenta desafíos múltiples. O sea, tienes espacio para 100 y te llegan 130. Exactamente, es un problema matemático, sí, podríamos decir, no ideológico, preideológico, matemático. Claro. Ni Chile ni ningún país estaba preparado para esa ola migratoria. Bueno, ese es un problema de gobernanza regional. O sea, una región que no puede administrar de manera común sus flujos migratorios tiene estos problemas. El narcotráfico es un problema de naturaleza continental. Si no hay una política unificada contra el narcotráfico, estamos jodidos. Nuestros países se van a convertir en narcoestados a la larga o a la corta. Y nadie se salva solo. Ni Chile, ni Uruguay, que podríamos plantear como los dos ejemplos de estabilidad institucional y económica regional, porque si no te toca uno de los problemas, te va a tocar el otro. El de las migraciones, el del cambio climático, el del narcotráfico, es decir, el problema ambiental, digamos, o sea que o el dióxido de carbono se queda en un solo lugar, no, va para todos lados. Entonces, una crisis económica severa en Argentina va a impactar sin lugar a duda en todos los países limítrofes. Y nosotros estamos viviendo una crisis, desde luego, pero que puede empeorar y, bueno, tenemos aparte intereses compartidos en el Atlántico Sur, cuando se venza el Tratado Antártico dentro de menos de 30 años, y que tenemos que discutir la soberanía con potencias muy importantes. Si no lo hacemos de manera conjunta, vamos a perder la riqueza ictícola, la pesca. Bueno, hay un montón de aspectos que hacen a la importancia de la integración latinoamericana, que son preideológicos y que son absolutamente innegables. Al segundo tema que me planteás sobre esta, si se quiere, dialéctica entre la catástrofe económico-social de la Argentina, con un plan de miseria planificada, cuyo centro es la licuación del poder adquisitivo de las mayorías, y cuando hablo de las mayorías te estoy hablando del 80-85% de la población, no de los sectores más pauperizados. Y esto ya redundó en un 30% de reducciones salariales del sector público, del sector privado, del sector informalizado, claro, de las jubilaciones, o sea, un impacto tremendo en el bolsillo de la gente y en sus perspectivas de estabilidad económica futura. Y al mismo tiempo, ciertos niveles de tolerancia en una parte de la sociedad y ciertos niveles de desesperanza en otra parte. Bueno, yo creo que acá hay dos cuestiones que lo explican. La primera es que pasó muy poco tiempo, o sea, menos de 4 meses. Y eso es, aunque haya sido brutal y muy acelerada la ofensiva de Milei contra los derechos sociales, es un lapso breve de tiempo. Y en ese lapso breve, ahora tenemos que hacer algunos sacrificios para estar mejor en el futuro, que en general ha sido una mentira en la historia de los pueblos, no siempre, pero muchas veces, en este caso claramente lo es. Puede haber una estrategia de reducir el poder adquisitivo al 40% para dejarlo un poquito más alto, pero en 3 escalones más abajo del periodo anterior, que ya era malo. Bueno, esa parte de esperemos un poco más, y la parte de hay una crisis de conducción, lo que vos llamás el peronismo, pero que es más amplio que el peronismo, ¿no? Es un campo político que nosotros le decimos nacional popular, porque prioriza los intereses nacionales sobre una visión cosmopolita, europeizante, de alineamiento permanente con los Estados Unidos, y popular porque tiene como protagonista a las mayorías populares,
donde entra también un sector importante de la izquierda, un sector importante incluso del centro, es decir, una coalición que se delimita por no predicar la crueldad, como dijiste de alguna manera. Y es una coalición compleja, muy heterogénea. Entonces, hay una crisis de conducción en esa coalición, y esa crisis de conducción yo creo que se resuelve separando la paja del trigo. Digamos, no puede haber corrupción en un proyecto popular, eso tiene que estar totalmente desterrado de nuestra... tiene que haber una nueva ejemplaridad pública, una nueva ética pública, porque en un proyecto de ricos para ricos, la sociedad es más tolerante, porque hay como una idea de que ellos pueden hacer las cosas que hacen, porque su motor es la plata. Ahora, si uno predica la justicia social con la lengua, después la tiene que realizar con el ejemplo y con las políticas públicas, ¿no? Un tema de conducta. Y después un tema de planificación y coherencia entre los planteos de justicia social y la efectividad de la justicia social, porque si no, es darle pie a Milei para que diga la justicia social es una aberración. No es que dice, como decía el macrismo, estos hablan de justicia social y no la practican, que estaba más cerca de la realidad. No, él dice, la justicia social en sí misma es una aberración, y las grandes corporaciones no solamente son los héroes de esta historia, sino que son víctimas de una organización criminal llamada Estado. Es decir, una nueva teoría del Estado en la que básicamente toda política pública en favor del pueblo es un acto criminal que victimiza a las grandes corporaciones que lo tienen que financiar con su maravillosa creatividad y capacidad de producción, y que si los dejáramos a ellos gobernar, si dejáramos a Elon Musk, a Galperin, a los pibes más ricos del mundo gobernar, lo harían para el bien común. Juan, tú dijiste que ahora los argentinos están viviendo el sacrificio de lo que se viene para el futuro. Y en enero dijiste que tu predicción era que marzo iba a ser el mes más crítico para Milei. Él lo piensa muy diferente. En sus últimas declaraciones él dice incluso que si volvieran a hacer las elecciones ahora mismo sacaría un porcentaje muchísimo mayor. En concreto, ¿cuál es tu proyección para los próximos meses de Milei? A ver, no sacaría un porcentaje muchísimo mayor, pero seguiría sacando muchos votos, digamos. Esto es así. Y al no haber una opción unificada de la oposición, probablemente ganaría de nuevo. Pero marzo fue un punto de quiebre por los primeros impactos. Ellos vieron esta situación y retrasaron uno de los elementos más irritantes, que son los aumentos de tarifa domiciliaria, que ya están empezando a venir con duplicaciones y triplicaciones. A ver, el otro día había un dato que era como lo que antes me salía 3.000 está saliendo 22.000 pesos chilenos. Sí, a ver, nosotros vemos triplicaciones como promedio. O sea, lo que antes te salía 3.000 te sale 9.000, pero es un montón. Que te triplican es porque no te triplicaron el sueldo. El sueldo en términos nominales no se triplicó, no se duplicó. Habrá aumentado un poco en términos nominales y ha bajado muchísimo en términos reales. Entonces, están empezando a llegar las facturas de la luz. Está empezando a haber una crisis universitaria en la Argentina, porque yo soy docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Como te dijera, una facultad de élite, aunque sea pública y gratuita, claro, sí, está entre las mejores 50 carreras del mundo y entre las principales 10 carreras de derecho del mundo. A mí un amigo profesor me decía, empezaron los chicos o sea, se empezó a reactivar el tema de las clases online porque los chicos no tienen plata para llegar en el micro. No, pero a ver, en mayo nos quedamos sin luz. Las autoridades de nuestra universidad no son comunistas, son la Unión Cívica Radical, que es aliado del gobierno en muchos temas. No pueden pagar la luz. Entonces, lo que comienza en abril tiene ya sus impactos subjetivos, lo que comienza en marzo, y la verdad que yo creo que va a haber un recrudecimiento de la conflictividad muy fuerte en abril. Ya empieza a haber, ya hubo las primeras manifestaciones sociales que son parecidas. Empieza a haber un clima parecido al de Chile en el 2019, creo que fue, ¿no? Dice que ¿hay esa sensación de estallido social? La pradera está seca y una chispa puede encenderla, digamos. Juan. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis es que haya un nivel de tolerancia al sufrimiento
que genere en vez de explosiones, implosiones, que son peores. Son peores porque lo que sale para afuera se puede... Yo creo en la resistencia no violenta y en el diálogo político como forma de resolución de los conflictos. Creo profundamente en eso. El gobierno no ha establecido un diálogo político ni con la oposición, ni con los sindicatos, ni con los movimientos sociales, ni con las provincias que sea sincero. Pero al mismo tiempo soy un convencido, porque he luchado socialmente toda mi vida junto a los más humildes, que lo peor que le puede pasar a la sociedad es implotar. Y implotar implica problemas de salud mental, problemas de violencia familiar, sufrimientos subjetivos tremendos. Es decir, cuando no se canaliza para afuera, las cosas no es que no pasa nada, explotan para dentro de las familias. Juan Grabois esta mañana regalándonos su análisis y su cuadro de la Argentina, importante dirigente social, voz, digamos, viral a través de TikTok que llega y cruza todo, y está presente hoy con nosotros, 8:33.